Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Díaz y hoy voy a hablar acerca del poder mental extrasensorial. El poder mental extrasensorial es básicamente el poder usar nuestra mente en un nivel superior, un nivel más elevado. Sí, de acuerdo al libro que leí, que nos mandó la profe, podemos ver que realmente se dice que no usamos ni siquiera el 10% de nuestro cerebro, lo que quiere decir que básicamente no estamos usando nada. Muchas veces podemos ponernos a pensar que nuestro cerebro es el conducto para que nosotros podamos generar este poder mental. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, se hablaba acerca de el foco, ¿no? Los polos opuestos chocan, crean dolor, pero provocan luz. Entonces, nos ponemos a pensar en ese sentido y podemos hablar acerca de nosotros. Los seres humanos funcionamos de una manera parecida y realmente mantenemos nuestros instintos desde hace millones de años. Quizás los instintos de las cavernas, por ejemplo, de protegerse, de cuidarse y de la supervivencia, ahora los tenemos. Solo que la educación, o lo que podría llamarse la forma de vida en la que tenemos ahora, nos reprime los instintos, hace que nosotros no actuemos como realmente deseamos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, se menciona el hecho de que hay situaciones en las que nosotros quisiéramos reaccionar, gritar, atacar a lo que nos hace daño, a lo que nos molesta, y no lo hacemos. No lo hacemos por el simple hecho de que sabemos que está mal, porque en nuestra sociedad está mal. Pero es diferente saber que nosotros sí tenemos ese instinto en nosotros, hace que podamos notar que funcionamos de la misma manera, tenemos el mismo funcionamiento las personas. Hay un ejercicio que se puede practicar y que se menciona, que es el de poder, cuando nosotros conducimos, si es que conducimos o no, poder mantener en cada luz roja, relajarnos por un momento, escuchar música que nos guste, meditar un poco y ver cómo quizás va aumentando nuestro estado de ánimo a un estado positivo, somos más felices, quizás hasta más productivos en nuestro trabajo. El poder mental no obtiene la fuerza del cerebro, la fuerza no está en la cabeza, el cerebro es un catalizador, el poder mental cataliza las energías de todo nuestro cuerpo, entonces todo nuestro cuerpo debe estar realmente energizado para poder nosotros generar esta energía, valga la redundancia. Ahora, se ha usado mucho para, por ejemplo, tratar temas de salud, temas de enfermedades, a veces crónicas, a veces no tan crónicas. Se ha tratado mucho el tema de usar el cerebro para poder curarnos. Muchas veces se dice que todo está en la mente. Y ha habido casos comprobados de personas que realmente, concentrándose en que ya no hay enfermedad, en que ya no se sienten mal, han podido curarse, han podido sanarse, incluso de enfermedades graves, o por lo menos mantenerlas controladas, como por ejemplo el cáncer. Entonces vemos que la mente es bastante poderosa y es lo que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos aprovechar para nosotros. Vamos a hablar de la sugestión. La sugestión es básicamente el hecho de recordar que no todos los casos son iguales, incluso dentro de las enfermedades, dentro de los tratamientos, las personas se han dado cuenta, los médicos, que no todos los casos son iguales. No se trata de la misma manera a una persona que tiene cáncer, que a una persona que tiene gripe, a una persona que tiene un problema diferente, porque todo es diferente y nosotros no solo dependemos de nosotros, de nuestra energía positiva, sino también de nuestro ambiente. Si nuestro ambiente no es positivo, no vamos a ser positivos. Es bastante contradictorio. Entonces, es como querer, por ejemplo, jugar fútbol en una piscina. No, no podemos. La piscina es para nadar. Entonces no podemos hacer algo en un ambiente que no nos permite desenvolvernos apropiadamente. Ahora bien, el cerebro es fácilmente sugestionable. Nosotros nos damos cuenta de eso casi todos los días. Y muchas veces son instintos y son condicionamientos que se nos han puesto. El condicionamiento fue estudiado por Pavlov, un psicólogo ruso. Y él hizo pruebas en, por ejemplo, en perros que salivaban cuando escuchaban cierto sonido, cuando veían cierta figura. Y él hablaba del acondicionamiento. Nosotros como seres humanos nos acondicionamos a una respuesta hacia cierto estímulo. Quizás si nosotros, por ejemplo, nos gusta cierto tipo de música,
cuando escuchamos ese género musical nos sentimos de manera diferente que al escuchar otra música que no nos agrada, ¿no? Nos sube el ánimo, nos sentimos más felices, quizás más activos, queremos hacer deporte o simplemente estamos mejor. Entonces, desde pequeños somos condicionados para responder de una manera determinada hacia ciertos estímulos. Por ejemplo, hacia el dolor. Si algo nos duele, vamos a llorar, vamos a sentirnos mal. Entonces, el cerebro es sugestionable. Y así como nosotros somos condicionados para responder negativo o positivamente hacia ciertos estímulos, hacia ciertas personas, hacia cierta música, hacia cierta comida, también podemos condicionarnos a nosotros mismos para tener respuestas positivas frente a ciertos estímulos o frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, podemos nosotros autosugestionarnos y formar quizás en algún momento alguna forma de poder sentirnos bien. Yo que sé, poder decir, si cada mañana repito una oración, me voy a sentir bien esa mañana, voy a sentirme bien ese día. Si repito una oración tan simple como hoy va a ser un gran día, entonces lo lograré. Y eso sucede, y muchas veces nosotros acondicionamos a nuestro cerebro, realmente vamos a poder hacer esto. Hay dos hemisferios, y el libro nos habla acerca de los dos hemisferios en el mundo, en el planeta, ¿no? El hemisferio occidental y el hemisferio oriental, o oriental y occidental, depende del lado en que lo veamos. Y entonces vemos que realmente entre el occidente, que somos nosotros, América, y el oriente, Asia, sobre todo Asia, China, Vietnam, Tailandia, hay diferencias bastante marcadas, pero aún así nos complementamos, nos necesitamos. Se veía el caso de Cristóbal Colón, que él necesitó la ayuda o obtuvo la ayuda de un matemático árabe que le pudo ayudar para él poder viajar. Entonces básicamente el occidente fue descubierto gracias a la ayuda del oriente. Vamos a ver 5 puntos que podía ver que puedo ver y que anoté aparte acerca de las diferencias entre los dos hemisferios. Por ejemplo, en nuestro hemisferio, en el occidente, la vestimenta de luto cuando muere alguien es negro, mientras que en el oriente es blanco. El calendario chino es lunar, mientras que el nuestro es solar. El año nuevo chino es variable, mientras que el nuestro siempre empieza el primero de enero. En occidente la medicina es tipo química, mientras que en el oriente es energética. Se usa la acupuntura, se usa el qigong, por ejemplo, se usa para, para curar a las personas otro tipo de energía, que incluso en el occidente es conocido de otra manera, ¿no? Como otros métodos alternos a la medicina normal, a la medicina tradicional. Y el quinto punto es que en el occidente, o sea, nosotros rezamos, oramos, nos dirigimos hacia un Dios que se encuentra en los cielos, nos dirigimos hacia afuera, mientras que en el oriente ellos rezan hacia adentro, porque ellos piensan el, en el renacimiento, en el surgir, en el despertar de un Dios desde su interior. ¿Sí? Entonces, también se hablaba del hecho, no, y volviendo al caso de la bombilla que hablaba de los polos opuestos, los polos cuando se unen en una bombilla, en un foco, hay un filamento que soporta eso. O sea, son dos polos, provocan el cortocircuito, pero hay un filamento que resiste eso. Entonces ahí se genera la luz, en ese momento. Si nosotros estamos en eso, nosotros debemos ser como ese filamento, resistir, poder estar tranquilos, por decirlo así. Las dificultades de usarlas como eso, como polos para nosotros generar energía. Quizás, por ejemplo, canalizar el hecho de que sí, tengo un problema en el trabajo, pero eso me permite ser mejor, superarme. Sí, tengo un problema en mi familia, un problema sentimental, un problema en alguna relación con una persona, pero bueno, eso me permite realmente analizarme a mí mismo y ver con qué personas me estoy relacionando, o simplemente limpiar mis relaciones, poder estar mejor. Entonces siempre buscar el lado positivo de las cosas negativas y también el lado negativo de las cosas positivas, y encontramos un equilibrio. Lo importante es encontrar eso, un equilibrio. ¿Sí? También se hablaba de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales han sido objeto de estudio durante los últimos años, se ha descubierto, y debemos darnos cuenta que el cerebro es bastante complejo. Nosotros no podemos controlarnos. Muchas veces no controlamos ni siquiera, por decirlo así, ni siquiera lo que decimos, a veces ni lo que pensamos.
Nos ha pasado que a veces estamos pensando en algo, estamos, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando acerca de esto y quizás me ponga a pensar en otra cosa, quizás en que tenemos exámenes de la universidad, en que debemos hacer deberes o en que la noche está fría, el clima, y a veces ni siquiera tenemos control y nos ha pasado que estamos divagando y empezamos a pensar en algo y cuando nos damos cuenta estamos pensando en algo que no tiene nada que ver. Los temas se fueron pasando y nuestro cerebro fue volando. A veces no tenemos control y nuestra mente es tan poderosa que no podemos controlarla. Por eso es que hay muchos trastornos, hay muchas adicciones, hay problemas, hay trastornos mentales que conocemos. Muchos no son conocidos. Aquí no se trata, básicamente los trastornos no son tratados y podemos hablar de trastornos mentales, por ejemplo, el trastorno bipolar, el trastorno de identidad disociativa, el borderline. Son trastornos que realmente son fuertes y las personas no tienen control sobre ellos, ¿no? Obviamente, por eso son trastornos y tienen que tomar medicina y sus familiares tienen que ayudarlos. Igual que las adicciones, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas. Ahora hay adicciones nuevas que son preocupantes, por ejemplo, la adicción a la tecnología, que aunque la tecnología la necesitamos, no debemos hacernos adictos a ella. La adicción a los placeres, sea cual fuere, sabemos que cualquier cosa que causa placer nos puede provocar adicción, entonces nosotros no podemos controlar nuestro cerebro, hay problemas. Y también se hablaba de el vivir las cosas pequeñas, el de disfrutar las cosas pequeñas. Daba el ejemplo de dos hombres que estaban descansando, contemplando la naturaleza a la orilla del mar. Y el uno le propuso al otro, le dijo, ¿qué tal si nos compramos una barca? Y el otro le decía, ¿para qué? Y decía, bueno, para tener una barca y pescar y tener dinero. Y le decía, ¿y para qué? Bueno, si nosotros tenemos esa barca, podemos ganar dinero, podemos tener después una pequeña flota, administrarla. Y le preguntaba, ¿y para qué? Y decía, pues si tenemos una flota y la administramos, vamos a tener más dinero, vamos a ser empresarios y vamos a poder tener muchas cosas, vamos a ser exitosos. Y le decía, ¿y para qué? Y decía, bueno, si somos exitosos y tenemos mucho dinero y somos empresarios y no tenemos que preocuparnos de eso, pues podemos descansar y estar tranquilos en nuestra vida. Entonces el hombre le dijo, bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y es verdad, muchas veces nos preocupamos o pensamos en el después, tenemos planes a largo plazo, proyectos a largo plazo, pensamos en sí, voy a hacer tal y tal cosa, cuando realmente nos damos cuenta que lo que más importa es el presente del que importa. No importa el pasado ya pasó, nos sirve como base por las experiencias, por los errores, por las vivencias, por los recuerdos, pero ya pasó y el futuro no llega todavía y es probable que no llegue. Por ejemplo, quizás no amanezcamos vivos en un sentido fatalista, siendo fatalistas, quizás ni siquiera amanezcamos al siguiente día y estamos haciendo planes, perdón, a largo plazo, años quizás, cuando realmente no nos ponemos a pensar que cuando tengamos una casa, cuando tengamos un auto, cuando pase todo ese tiempo vamos a ser felices y no nos preocupamos de ser felices ahora. Ahora es cuando podemos ser felices, ahora es cuando podemos estar bien. Hay Recientemente escuché una canción que se llama Viviendo en Gerundio. Y bueno, si recordamos el gerundio es la forma gramatical de algo que está sucediendo, no el verbo conjugado como caminando, leyendo, viviendo. Entonces, y es una linda canción. Y habla, ¿no?, acerca de eso, de vivir el presente, vivir, o sea, viviendo. No lo que se vivió, no lo que se va a vivir, simplemente vivir el ahora. Y eso es lo que nos hace también, nos puede permitir ser felices, el disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, tan simple como ver un amanecer nuevo, el poder compartir un café con un amigo, salir una tarde de deporte con nuestros compañeros, nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestra pareja en el caso de tenerla, simplemente disfrutar el presente, disfrutar las cosas pequeñas, que son las que más valía le dan a la vida. Lo más grande muchas veces se guarda en los pequeños detalles, en las pequeñas vivencias. Sí. Ahora, otro punto que veo de los que anoté aparte son los límites que tiene el poder mental extrasensorial. No hay límites. Y eso es marcado por la astrología conocido como el mapa astral. Sabemos que según la astrología hay
12 signos según la fecha en que nacimos. Nosotros pertenecemos a cierto signo y a cierta casa astral. Y muchas veces nos damos cuenta que hay personas, por ejemplo, que no se esfuerzan en lo mínimo y que tienen todo y son felices. Mientras que hay personas, quizás nosotros o otras personas, que trabajan y trabajan y estudian y trabajan y aún así parece que no llegan a tener lo que quisieran, ni siquiera lo que necesitan. Entonces muchas veces debemos darnos cuenta que hay límites, pero que nosotros podemos usar nuestra mente para, quizás no superar esos límites, pero sí para aprovechar todas nuestras habilidades o todas las cosas a nuestro favor dentro de lo que a nosotros no se nos permite. Hay personas, por ejemplo, que son buenas para el deporte, hay otras que son buenas para expresarse, para la oratoria, para las matemáticas, para enseñar. Entonces nosotros debemos aprovechar nuestras habilidades para nuestro beneficio. Es lo que deberíamos hacer. Hay varios aspectos que al final del libro se mencionan, varios ejercicios que se pueden hacer, que no pueden ser tomados a la ligera, sino que deben hacer de una manera consciente, de una manera completa, siguiendo todos los pasos. Por ejemplo, las regresiones, las mudras. Y acerca de las mudras, es usado bastante en la meditación. Algo tan simple como colocar nuestras manos en cierta posición, en cierta forma, nos permite quizás una meditación o simplemente canalizar nuestras energías de una manera que nosotros queramos o necesitamos. La respiración, por ejemplo, el simple hecho de saber respirar bien nos permitirá tener una vida adecuada, una vida feliz. La alimentación siempre es importante. Se hace énfasis en la alimentación por el hecho de que no importa tener una figura atlética, una figura como de modelo, ¿no? Pero sí alimentarse adecuadamente para estar sano. El, el objetivo para nosotros de alimentarnos debe ser ese, estar sanos. No debemos alimentarnos, como decía, sanamente simplemente por querer tener un cuerpo esbelto o cuerpo atlético, porque básicamente si uno no se alimenta o si uno simplemente hace dietas y eso, pero si no hace ejercicio no va a tener un cuerpo como un deportista, no va a tener una chica un cuerpo de una modelo si no hace ejercicio. Entonces no todo está en la alimentación, pero la alimentación es básica para nosotros para mantenernos sanos, y si queremos mantenernos sanos debemos alimentarnos bien, debemos tomar la pirámide alimenticia como ejemplo, debemos comer bien. Eso no significa privarnos, sino simplemente saber lo que debemos comer. Y un último punto que hablaba era acerca de simples cosas que pueden alegrar nuestro día, alegrarnos a nosotros, hacer que nuestra energía sea positiva. Por ejemplo, las regresiones, perdón, las sonrisas. Una sonrisa simplemente puede alegrarnos a nosotros, puede alegrar el día a otras personas. Y sabemos que la sonrisa es un ejercicio bastante bueno para nuestra salud. O simplemente, como decía, un simple meditar, tomarnos un momento en el día para meditar, para pensar. Si nosotros ejercitamos nuestro cerebro para meditar, vamos a concentrarnos en cosas positivas. Y bueno, ese es mi resumen. Parece que me he pasado un poco del tiempo, pero eso es acerca básicamente de lo que trata el libro. Me pareció bastante interesante. Hay un punto que quiero mencionar, un punto bastante personal, que no tiene que ver con el libro, sino con una opinión personal que quisiera acotar, es el hecho del 10% del cerebro, ¿no? Se dice que no usamos la capacidad total de nuestro cerebro. Yo leía hace algún tiempo que investigaba acerca de eso, porque me llamaba la atención, que es un mito lo del 10% del cerebro. Realmente nuestro cerebro está en uso totalmente, porque si no, no nos sucediera que si nos lastimamos una pequeña parte de nuestro cerebro, simplemente ya no funcionamos bien, porque vamos a vernos afectados psicomotrizmente e incluso cognitivamente. Entonces el cerebro, el 100% está funcionando, ¿sí? Ahora, hay dos puntos que es lo que hay que aclarar, que lo que pasa es que nosotros no controlamos ese 100% de nuestro cerebro. Por ejemplo, al dormir no lo controlamos, y entonces hay sueños que ni siquiera sabemos por qué se dan, con personas que ni siquiera conocemos a veces. Son las proyecciones de nuestro cerebro. Y también el hecho de que la capacidad de almacenamiento del cerebro en realidad no ha sido utilizada para nada. Nuestro cerebro tiene una capacidad infinita, y con todo lo que vamos aprendiendo día a día podríamos decir que
la vamos llenando, pero no es verdad, porque si nosotros nos ponemos a pensar, nos regresamos en el tiempo y decimos, ¿qué hice cuando tenía 5 años? Nos vamos a acordar de ciertas cosas y es porque el cerebro los tiene guardadas. Y si realmente hiciéramos un ejercicio, por ejemplo, de hipnosis para recordar qué hicimos, vamos a recordar todo. Entonces, el 10% del cerebro más bien no es el uso del cerebro, no es el funcionamiento, por decirlo así, el rendimiento del cerebro, sino más bien es el uso que nosotros le damos y es el almacenamiento. Nosotros podemos explorar más allá acerca de eso. Y bueno, agradezco mucho, espero que este video sea de mucha utilidad y me despido con eso. Muchas gracias.